Pero ¿saben cuál es el peor panorama de todo esto? Que es muy poco probable que sepamos lo que en realidad pasó. Que es muy poco probable que sepamos de verdad qué es lo que está detrás del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Lo peor del caso, y creo que es lo que más mal se ve, es que el PRI ya emitió pronunciamiento al respecto. Miren nomás, miren nomás, miren nomás qué chulada nos deja el PRI nacional. Cuando el PRI omite una opinión a favor de una situación como esta, nos debería de dejar claro que está muy de la chingada. Perdón, pero sí. Cuando el PRI emite una comunicación o emite una información tal como esta, algo nos debería de decir y debería de decirnos que está apestado por donde usted lo quiera ver. Les comparto particularmente el Twitter de Alejandro Moreno Cárdenas. Ahí está. Cuando Alejandro Moreno Cárdenas dice: el general Salvador Cienfuegos es un mexicano ejemplar y comprometido con nuestra patria. Por esta razón, al PRI nacional jamás le tembló la mano para defender su honorabilidad y la de nuestras Fuerzas Armadas. Gracias por su servicio a México, general. Alito, ¿no quieres una servilleta? No sé, dejaste mucha saliva. Sí. Un trapito, una cubetita, algo, te podemos ayudar. Porque particularmente aquí yo no le lustraste los zapatos porque no lo tienes enfrente. No sé. Alito Moreno mañana afuera de las instalaciones del PRI que todavía no terminan de pagar, les apuesto que le va a ir a poner un monumento. Va a ir a hacer colecta de llaves para fundirlas y hacerle un monumento a Salvador Cienfuegos Cepeda. ¿No te quieres colgar de otra cosa, por ejemplo, de tu madre, Alejandro Moreno Cárdenas? Digo, particularmente cuando se trata de politiquería, bueno, el PRI que salga a decir esto es una soberana mentada de madre, y particularmente nos debería de decir que esto está de la fregada. Está mucho peor de lo que pensamos. Cuando el PRI se quiere colgar una medalla que ni siquiera es medalla, que es todo lo contrario, creo que nos da a entender lo catastrófico que es esta situación. Ahora, no es exagerar el asunto, no es exagerarlo. Es que se prometió que iba a haber justicia. ¿Es así de simple? Se nos prometió que esto no iba a pasar. Ese es el medio del asunto. Se nos prometió que el fiscal iba a apelar, a agotar todas y cada una de las instancias con tal de hacer justicia, de que los corruptos no se salieran con la suya. Y acá, por donde lo veamos, todo es catastrófico. Si la DEA mintió con tal de agarrar a Salvador Cienfuegos Cepeda, para empezar habría que ver para qué querían agarrar a Salvador Cienfuegos Cepeda si no tenían elementos de prueba seguros, y entonces es catastrófico que la DEA lo haya dejado así. Si la Fiscalía General de la República no investigó, bueno, es otro tanto catastrófico porque le incumplió a los mexicanos que les prometió investigar. Lo hizo de una forma express, lo cual pone en duda toda la investigación, y se los puse como ejemplo comparándolo con casos que ya estaban abiertos, que recibió la Fiscalía y que hasta este momento no tienen solución y que no sabemos ni siquiera para cuándo, teniendo aún más elementos de prueba. Y tres, si esta situación la sabremos a ciencia cierta, conoceremos la verdad, lo dudo infinitamente porque hay involucrados temas de seguridad nacional. Por lo tanto, por mucho que el presidente quiera ser transparente, si es que en este sentido quiere ser transparente, no se lo van a permitir. ¿Por qué? Seguridad nacional. Entonces, por donde usted lo quiera ver, damita caballero, estamos ante una encrucijada bastante complicada de entre la realidad y lo que nos quieren entregar. Que esta situación también, déjenme decirles, al fiscal Hertz Manero creo que le ha quedado muy grande la fiscalía. Una cosa es ser secretario de seguridad, que es algo con lo que Hertz Manero tiene experiencia. Y otra cosa es ser el encargado de decir quién es culpable e inocente. No es lo mismo. Tiene un cargo de mucha más responsabilidad el fiscal, porque el policía podría, o el secretario de seguridad podría equivocarse incluso con una estrategia, rectificar y enmendar el camino, pero el que le rectifica y le enmienda es el fiscal. Y el fiscal, en este caso particularmente, no estamos viendo que accione,
No estamos viendo autonomía, no estamos viendo, o quizás estamos viendo un exceso de autonomía, y lo que estamos viendo es mera, simple y pura ineptitud. Eso hay que decirlo con todas y cada una de sus letras. No podemos estar felices con lo que pasó hoy. No podemos decir que esto ya se acabó. Por ahí me estaban diciendo, es que tienes que entender que esto es mucho más importante, que se rebasa, que el gobierno de México no podía decir que Salvador Cienfuegos Cepeda era culpable porque eso sería vulnerar a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no son Cienfuegos, oigan. Las Fuerzas Armadas no son Salvador Cienfuegos Cepeda. Él fue el secretario de la Defensa Nacional, sí, pero no por uno tienen que caer todos. Lo peor del caso es que muy probablemente hay militares que están pagando por las decisiones de estos generales porque ellos estaban siguiendo instrucciones y estos generales se la dan la gran vida. Es lo peor del caso. Salvador Cienfuegos Cepeda fue el que dijo en más de una ocasión, a mis militares ni me los cuestiones. Eso nos debería dar a entender que Salvador Cienfuegos Cepeda, si llegó a dar instrucciones, dio instrucciones que no quiere que se sepan, porque a sus militares ni se los toquen. No, las Fuerzas Armadas no son uno. Las Fuerzas Armadas es el pueblo uniformado. Las Fuerzas Armadas deberían de ser ejemplo de honorabilidad, deberían de ser ejemplo de justicia, deberían de ser ejemplo de todo. Y estamos viendo que no hay claridad en un asunto que podría darles incluso mucha más fuerza a las Fuerzas Armadas. Perdónenme, pero creo que lo que aquí no está cuadrando es defender a alguien que jalo con el tema de la delincuencia organizada, pero de que hubo desvío de recursos y que ahora nos quieran decir que no es cierto y que nunca pasó, que le quieran pintar el ojo al macho a otro, porque aquí no. Y quiero rescatar esta videocolumna en Campo Marte, de César Gutiérrez Priego, donde explica quién es el general Salvador Cienfuegos Cepeda, como para mínimo ver una claridad, entender o más o menos imaginar quizás quién es el personaje del que hoy estamos hablando, que fue exonerado por la Fiscalía General de la República y que particular y lamentablemente pues dudo mucho que tengamos justicia o que conozcamos la verdad y los pormenores sin vulnerar la seguridad nacional, a menos que mañana nos den una sorpresa en la mañanera. Buenas tardes, soy el licenciado César Mario Gutiérrez Priego y esta es mi columna para Campo Marte. Por supuesto que todos estamos consternados por la detención del general Salvador Cienfuegos Cepeda el jueves de la semana pasada en los Estados Unidos por parte de la DEA. Llama poderosamente la atención, uno, la detención y la forma como se lleva a cabo. Pero realmente analicemos quién es Salvador Cienfuegos Cepeda. No solo fue el exsecretario de la Defensa Nacional en el periodo del 2012 al 2018 con Enrique Peña Nieto. La realidad es que Salvador Cienfuegos Cepeda tenía una trayectoria militar impresionante, fueron más de 50 años en el activo dentro del ejército mexicano, fue comandante de todo lo que podía ser, comandante de sección, comandante de compañía, comandante de batallón, comandante de zona, comandante de región, fue comandante del cuerpo de cadetes del Heroico Colegio Militar, director del Heroico Colegio Militar, formó parte de la plana mayor de la Secretaría Nacional como oficial mayor, pero todo eso terminó dándole la posibilidad de ser secretario de la Defensa. Recordemos que él no pudo ser secretario de la Defensa en el sexenio anterior con Felipe Calderón porque ya se mencionaba desde aquel entonces que existía una investigación que lo relacionaba con posibles hechos constitutivos de delito cuando era comandante de la 9ª Región Militar. Todos nos quedamos sorprendidos con todo y que yo lo canté en mi columna de La Silla Rota el martes de la semana pasada, que tenía conocimiento de que iban a detener a un exsecretario de la Defensa Nacional que era antecesor del general Luis Crescencio Sandoval. Pero aquí lo importante es que analicemos quién es realmente Salvador Cienfuegos Cepeda. Y ahora que está de moda que todo el mundo haga análisis, que hablen del medio militar como si lo conocieran y que muchas personas quieran venir a dar su verdad, la realidad es que Salvador Cienfuegos Cepeda fue un secretario de la Defensa que fue demasiado rígido, fue muy estricto. Se le conoce mucho por una famosa frase que le dijo al presidente de la República en donde le manifestó claramente:
A mis soldados déles más trabajo, pero no les dé más dinero, porque a mayor dinero, mayores vicios. Y eso caló duramente y pegó la realidad entre el personal de tropa, el personal de oficiales y el personal de jefes. Pero todo lo que se comenta dentro del gremio militar es, algunas personas realmente están contentas por la detención de esta persona, algunas otras se sienten indignadas, algunos los defienden, otros están escépticos, pero la realidad es que imagínense qué está pensando el personal militar que se encuentra procesado o sentenciado por haber estado librando esta famosa guerra contra el narcotráfico y que se continuó en el periodo de Peña Nieto. Y no nos hagamos tontos porque esa fue la realidad. Imagínense qué pensarán los familiares de los militares que perdieron la vida en cumplimiento de su deber al enterarse que existen imputaciones tan graves como las que le hacen al general Cienfuegos. Pero recordando y siendo muy honestos, lo que se conoce dentro del gremio militar es que al general Cienfuegos había muchas cosas que le gustaban, ¿no? Había cuestiones muy raras. Y no nos hagamos tontos y recordemos un hecho muy claro que todos sabíamos. Cada 3 o 4 meses se pintaban todas las instalaciones de todas las unidades militares. Pero curiosamente no se pintaban con pintura de las fábricas de la Sedena. No, tenía que ser comprada a Comex. Todo el mundo lo sabe, no sabíamos si era socio de Comex, si tenía la orden de que se le tenía que comprar a Comex, pero con una simple investigación que pudieran realizar para que vean todos los millones de pesos que se compraron en pintura para Comex, al grado de que mejor se cerraron las fábricas de pinturas de la Secretaría de la Defensa para seguir haciendo las compras. Asimismo, no podemos olvidar el Tamaulipaso, donde se mandaba al personal militar que no se encuentra destacamentado en el estado de Tamaulipas y por el grave problema de inseguridad que existía, la Secretaría de la Defensa, al no estar presupuestado ese movimiento de tropas, le cobraba el dinero a los gobiernos de los estados. Pero ese dinero se manejaba de forma discrecional. Recordemos que anteriormente todos tenemos conocimiento de que se le daba una participación a los soldados que se encontraban en operaciones de alto riesgo, como las que se llevaban a cabo en Tamaulipas. Para a partir de ese sexenio, todo el dinero fue administrado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional de forma discrecional. ¿Por qué? Porque no había ningún control, ninguna rendición de cuentas. Eso pasó también en otros estados como Sinaloa, como Durango, como Coahuila, como Michoacán, como Guerrero, etcétera. Y todo ese dinero iba a las arcas de la Secretaría y la manejaba la plana mayor, en específico el secretario de la Defensa, de forma discrecional. No olvidemos también que es el sexenio en donde el mayor número de militares fueron procesados y sentenciados a raíz de la guerra de Calderón y a raíz de que en ese sexenio decían, si usted cometió un error, usted paga, porque aquí todas aquellas personas, el largo brazo de la justicia alcanza a todos. Veremos si no esas palabras son utilizadas en su contra. Pero todo ese dinero que se tenía que haber guardado para que los procesos se pudieran terminar y se pudiera ver si efectivamente el militar era inocente o era culpable, de repente no lo querían pagar. Y lo sé porque a mí me tocó pelear durante más de 2 años por un asunto de un oficial que salió absuelto y que no le querían pagar ciertos rubros los cuales le correspondían, que porque ya se encontraba gastado el dinero en cuanto a la etiqueta de cómo se había dado. Nos aventamos más de 2 años y nos tuvieron que contestar forzosamente, porque los obligó un juzgado federal, que ese dinero se había utilizado para construir vivienda para personal militar de tropa. Muy loable, pero no tendría por qué ser así si ya venía etiquetado. La realidad es que era la forma de justificar qué es lo que hacían con el dinero que venía en el presupuesto. Recordemos algo que todo mundo conocemos, que fue la barda perimetral del aeropuerto, la cual tuvo un sobreprecio del más del 1000% y que todos esos manejos se le achacan a la Secretaría de la Defensa Nacional y que fue por designación directa del mismo general Cienfuegos. Es imposible olvidar 2 hechos que acontecieron en su sexenio y que lo marcaron también, que fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el caso Tlatlaya, en donde se maneja que supuestamente personal militar abate a un grupo de delincuentes. Pero esas partes de lo que estamos manejando aquí, que complicó el sexenio de Salvador Cienfuegos, jamás nos darían un indicio de que pudiese existir la posibilidad de que esta persona pudiese ser acusado, el máximo militar, general de división, de proteger a un grupo de criminales narcotraficantes, pero ni siquiera de un perfil alto, sino de un perfil mediano, y que aparte tuvieran contacto directo, el famoso H2, con el secretario de la Defensa Nacional por medio de mensajes BlackBerry. Y esa es la parte que a mí me hace dudar un poco de esta versión.
Pero cuando me entero de la investigación que tienen en Estados Unidos, la cual es seria, que convenció a un gran jurado de 12 norteamericanos que no saben ni siquiera quién es Salvador Cienfuegos Cepeda, y que coincidieron en que había elementos suficientes para que se pudiera llevar a cabo una detención, es lo que a mí me deja pensando que quien sale beneficiado de una detención de este estilo, porque no es el gobierno mexicano. No estamos hablando de esas teorías que hablan que si la infantería contra la caballería, que si el presidente de la República tuvo conocimiento y lo buscó, que si el general secretario ya se encontraba molesto porque el general Cienfuegos seguía estando mandando atrás de él. La realidad es que sí es cierto que existió una cofradía del poder que viene desde los tiempos de Ernesto Zedillo Ponce de León y que era encabezada por el general Enrique Cervantes Aguirre. Eso lo conocemos, lo he publicado abiertamente y nadie ha salido a desmentirme porque aparte conocen cuál es la realidad. Y que lo que hacían era turnarse los puestos de la Secretaría de la Defensa, cuidándose las espaldas entre ellos. Pero jamás pudiésemos llegar a imaginar el hecho de que el general secretario utilizara supuestamente los contactos y al ejército para proteger a un grupo de criminales y ayudarlos al trasiego de drogas. Y lo más complicado de todo esto es, a mi punto de vista, que si él ya había buscado hacerlo, pues ¿por qué no lo hizo mejor con alguno de los grupos criminales que ya están posicionados? ¿O por qué no utilizó la misma estructura del ejército? Todas esas preguntas van a llamar la atención y van a ser contestadas muy pronto. Sí sé, y eso les puedo garantizar, que hay más militares involucrados que tienen que ver con lo que fue su plana mayor, y no solo de ese sexenio, sino también del sexenio anterior. Ya vimos también que por ahí alguna de las personas que está mencionada en esa investigación ya salió volando y que andaba por allá en España y ya se fue a esconder. Y veremos posiblemente a varios que seguirán haciendo lo mismo. Quisiera exhortar mi solidaridad con la familia del general Cienfuegos, con su esposa, con sus hijas, que aunque no las conozco, creo que están viviendo un momento muy difícil y que si bien es cierto, muchas personas querrán atacarlos, les recuerdo que si hay alguien que no comenta su vida, son los militares. Y creo que ellas van a terminar pagando muchos aspectos del escarnio público por una cuestión que no tiene que ver con ellas. No así a su yerno, el cual sí se vio beneficiado por quien era su suegro, todos los jugosos contratos que él realizó y que siempre, siempre, siempre ponía el nombre de Cienfuegos por delante. Les dejo todas estas reflexiones que es importante ver, checar, analizar, porque la realidad es, por más que una persona nos venga a decir que esto pasó por una situación en específico, nos está mintiendo. Todo el mundo se encuentra consternado. La única realidad es que por lo menos en México nadie salía beneficiado con la detención del general Cienfuegos. Yo soy el licenciado César Gutiérrez. Esta es mi columna. Buenas tardes.